esto. Costa del Sol, like the Puget Sound of Washington. It's an inlet, a water inlet. This is a water inlet in la Costa del Sol. So, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Carlos Molina. His name is Carlos. ¿Cómo se llama el lugar este? El nombre del estero que se va navegando en este momento es Jaltepeque. The name of the inlet of water is Jaltepeque. Jaltepeque, en la lengua náhuatl, significa cerro de las arenas. So, in the Nahuatl language, it means mountain, Cerro de las arenas. mountain of sand. Y es uno de los más grandes a nivel nacional. Tiene 28 kilómetros de largo. And it's one of the biggest one in El Salvador by 28 kilometers long. La isla, se puede observar en este momento, el nombre de ella es Cordoncillo. The name of this island is una isla. Es una isla. So what we have in front of us is an island and it's named Cordoncillo. Cordoncillo tiene una población de 50 a 60 familias. So the population of this island is about 60 people living in the island. Que el niño y la persona de tercera edad se dedica a la búsqueda. Cangrejo, concha, mapache,
dentro del manglar. So the main mode of employment in here is they're picking, ¿qué es lo que recogen? Mapache, raccoon, Raccoons, iguana, iguana, concha, shell. Shells. Mhm. Y esa es su forma de vida. That's the way they live here. Hoy en día, Mhm. gracias a Dios, podemos decir que los habitantes de ella por primera vez obtienen la energía eléctrica. So for the first time in all these years, they now have electricity. Por primera vez en su historia. For the first time in the history, they have electricity available to them. De los veleros que tenemos a un costado, The boats that we see here, sailboats, son veleros internacionales. mostly they are international, El propósito de ellos es navegar el mundo. and they're here just traveling around the world, sailing around the world. Pero 3 de estas personas Three of han them. comprado en la isla. So about 3 of them own property in the island. Y hay una canadiense llamada Janet. Ella enseña inglés a los niños de la isla. So one of them is a Canadian who teaches English in the island, the people of the island. La idea es de que este niño aprenda el idioma y el mañana trabajar con lo que es el turismo, con el idioma inglés. Obviously the idea is for them to learn English and work in the tourism industry, obviously. El lugar a espaldas de ustedes, sobre la ruta que llegamos hacia lo que es el estero, hablamos 17 kilómetros. Todo es privado. So on this side, mostly it's privately owned, and it's about 17 kilometers. Donde si usted no tiene So opción, desde la entrada del mar son 17 kilómetros. hasta allá, hasta la puntilla, Oh, wow. So la puntilla le llaman donde termina. a lo público, ya vamos a llegar. Oh, la puntilla es lo público. Sí. Donde... Okay. So it's all these areas are private owned properties until we get to the puntilla at the end, which is mostly for public access. Okay. Luego, dése cuenta, el estero que vamos navegando, esto no existía. So this wasn't here before. El cordoncillo y el zapote era unión, era tierra. ¿Verdad? Sí. So this side of the island with the other side, it was all land before. Pero en el año de 1934 hubo un fenómeno. Llovió 12 días y Lempa desbordó Really? la corriente. So in 1934, there was a phenomenon like the Niña or El Niño usually that brought so much water that the Rio Lempa overflowed, and this became water, an inlet of water. Fue donde dividió Cordoncillo del Zapote. And that's how the Cordoncillo, the island, was divided with the rest of the country here to our left. La historia nos habla a nosotros que la entrada hacia el mar en aquel tiempo estaba donde hoy tenemos la Pampa, pero cerró allá y fue rompiendo hasta actualmente conocida como Boca de Cordoncillo. La profundidad acá, 7-8 metros. So Y lo bajamos a 63. it's about 8 meters deep in this area. And over there, ¿y el otro lado? Y luego al otro lado, Ujú. que es 63 pies aproximadamente, So, 19 metros. so it's más hondo, yeah. Sí. So it's about 63 meters deep on the other side. El lugar que tenemos acá a un costado, Bahía del Sol. Es un lugar muy conocido en El Salvador y fuera de El Salvador. Ahí se realiza el torneo de pesca, marlin, vela y dorado. Y participan yates, igual que esto, o más grande de los centroamericanos. So this Bahía del Sol is es como un lugar de miembros para pescar. No, es un lugar donde todos los pescadores profesionales a nivel... So the professional fishermen who do the professional fishing, they come here to Bahía del Sol and they fish to see who gets the biggest fish. El pescado más grande. Marlin, Marlin es el pescado. vela o dorado.
Ah, okay. So marlin, vela y dorado is the type of fish that they do. Y ese pescado está acá. No, ese pescado se agarra en las profundidades. Al mar profundidad. Okay, perfect. So de aquí salen. Ajá, de acá sale. Este es el punto de reunión. Okay. So they get together here and they go fishing for to see who gets the biggest, el que pesa más, right? Es correcto. Yeah, to see how who catches the biggest fish, or not just the biggest in length, but also that weights the most, right? I guess how they do it. So, Bahía del Sol. Bahía del Sol. Es un lugar muy bonito por la razón de que, como le menciono, acá se reúne todo aquel buen pescador de talla profesional que viene acá a participar por premios. Professional fishermen, right? Correcto. Yeah, okay. Es acá también donde contamos con migración, que está al pendiente de todos los veleros que entran al Jaltepeque y contando con naval, dándole seguridad a los turistas que nos So also we find the immigration para los barcos internacionales. So anyone sailing or coming to port, they have to go through customs and immigration here as well. Okay. Muy bien. So aquí es la entrada del mar. Okay. So that's the Pacific Ocean, and this is the entrance to the inlet. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Bocana Cordoncillo. La Bocana Cordoncillo. So this is the Cordoncillo and inlet. Okay. Aquí se une el mar con el estero. El mar nos da 6 horas de agua. 6 horas. Y el mar nos quita esas 6 horas. O sea que nos da y nos quita. Okay, so it's the inlet, the water goes in and out. En este momento el tour lo andamos aún de llena. La otra semana, a esta hora, está vaciando. Una hora constantemente. Oh, sí? Wow, so the water comes in, and then next week, at the same time, the water goes out. Este lugar que tenemos acá es lo que yo le menciono, que estaba en el kilómetro 72.5. Hacia el fenómeno, cerró allá y rompió aquí. La parte más profunda so the other side was, it closed the other side and it opened this side due to the phenomenon event. So cambió la idea del estero. Oh, so it changed the inlet, it reversed the inlet of water. Eso fue precisamente en el año de 1934. 1934. Luego, convirtiéndose en la parte más peligrosa para bañar. Porque hay 2 corrientes de agua. Oh, sí? So there's 2 water currents. La corriente que viene del río Lempa. Es el río Lempa. Este cañón lo lleva hacia Lempa. So this is the outlet for the biggest river in El Salvador, Rio Lempa, and it comes and it ends over here. Y la corriente que viene de este otro lado. Al centro de ella existe, como se unen las dos, hay remolino y a las orillas arrastra hacia So that where the 2 inlets meet, the outlet for the Rio Lempa meet and the entrance of the water, so it creates swirls, water swirls. Una recomendación que les voy a dar para usted y para todas aquellas personas que vean este pequeño video. Cuando usted visite una playa en Semana Santa, tenga un gran cuidado a bañar. So especially on the by Semana Santa, people come here a lot. Mucha gente viene, ¿eh? Las mareas más grandes del año son las de marzo. Son llamadas marciales o extraordinarias, pero siempre caen en Semana Santa. Entonces preguntar al guardavidas dónde me baño y dónde no me baño, para que no pase ninguna mala experiencia dentro de El Salvador ni fuera de El Salvador, porque la marea es cuestión lunar. So the water when it comes in high tides, they're very dangerous. So a lot of people drown. Mucha gente se ahoga, ¿verdad? A lot of people drown in this area because of the waves and the way the waves comes in. Esta es la parte principal del... Esta es la puntilla. This is called La Puntilla. This is where most of los restaurantes
están así, ¿verdad? Sí, Ajá. acá, ¿verdad? And swimming in this area. Es la ventaja y la desventaja. Así se le llama. Ujú. ¿Por qué la ventaja? El turista que no tiene cómo costear un hotel viene para la puntilla. Ujú. Esa es ventaja. So the tourists who want to save money and pay less on lodging